Estamos en directo. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos a este programa, Los otros crímenes de Alcácer. Tenemos a David García del programa Crimen y Castigo. Hoy lo tenemos con un audio espectacular. Buenas tardes, porque el otro día fue un pelotazo. Pero vamos, has tenido que dar explicaciones sobre lo que te había pasado. Y bueno, ¿cómo te sientes? O sea, ahora mismo. Lo primero de todo, muy buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, la verdad que sí, me quedé bastante jorobado en el aspecto de que lo que nos pasó en el último programa fue algo que todavía no he llegado a comprender qué es lo que ha pasado, porque tanto el equipo, que está en perfectas condiciones, como el micro, que el micro además es nuevo, pasó lo que pasó y que se quedará la gente sin haber podido escuchar toda la información que se ha dado. Yo creo que he podido responder a todo el máximo número de personas posibles, diciéndoles que, bueno, que en el programa de hoy podremos dar otra vez todos esos datos, esas informaciones que se dieron, porque son sumamente importantes y por lo menos para que la gente no se quedara como se quedó, claro. Bueno, antes que nada, tengo que decirle al público que yo ahora mismo tengo que decir algo claro y directo. Que está habiendo una cortina de interesados y de compadreos con el padre Estado, porque yo no acabo de entender, y no voy a dar nombres de terceros, por respeto y sobre todo por honor, que a un señor que ya está fallecido, don Juan Ignacio Blanco Durán, le estén atizando ritualista, a nivel ritualista, y sobre todo con unas calumnias diabólicas que no tiene ni perdón. Eso ni a los fallecidos de otro tipo de temas. Yo no sé por qué se está haciendo esta cortina de humo sacando a personas que no tendrían ni que hablar. O sea, son personas que ya tuvieron su momento de gloria y yo les digo claramente que se quiten de la ecuación. Porque aquí el honor de las víctimas a algunos les importa una verdadera, vamos a decirlo así, mierda. Se está haciendo de todo esto lo que yo llamaría unas cotizaciones del IBEX 35. Son, de verdad lo digo, personas infrahumanas que no les importa la verdad para nada. Que les deseo mucha suerte en los juzgados a todas esas personas de bien, sin dar los nombres, y que el karma se los lleve por delante. A nivel de justicia. Pero no se merecen ninguno de ellos credibilidad ninguna. Lo digo así de claro. Nada, David, disculpa porque... Sí, no. Además que bien es cierto que hay mucha gente que fue fallecer Juan Ignacio Blanco y empezar a salir todo debajo de las piedras. Y gente que había estado completamente en el anonimato, o gente esperando poder subirse al carro como se han subido, a raíz de una persona que ha fallecido. Y luego, bueno, pues hablando demasiado. De hecho, y más importante, es el respeto hacia una persona que, si no hubiera sido por ella y por don Fernando García, no estaríamos aquí. Eso es lo primero, porque estos señores fueron los que abrieron senda, los que abrieron el camino a algo mucho más terrible que estaba ocurriendo aquí en este país, que no se sabía, o se sabía y se hablaba muy poco, efectivamente. Es que, vuelvo a decir, cientos de crímenes con el mismo modus operandi. Pero por cortesía de este canal, vamos a dar oportunidad a David para que explique otra vez, nuevamente, qué es lo que tiene del caso de Gloria Martínez Ruiz,
esa clínica en la cual don Alfonso Calvé era accionista, que casualmente a mí me han enviado unas informaciones de logias masónicas que hay cercanamente a todo este caso, entre ellos la logia Diana y otras logias vinculado a gente de origen británico. Pero como no quiero hacer morbo ni carnaza de esto, David, adelante, cuéntanos, como hiciste el otro día, Gloria Martínez Ruiz, desaparecida en el año 92, sospechosamente no hay cadáver, no hay culpable, simplemente hay unos temas de sospechosos y de curas y de historias de poderosos, pero según tu criterio, ¿qué es lo que te hace pensar que este caso sea un pequeño caso Alcácer o es un caso unido a una red de macabros ritualistas que se dedican a hacer desaparecer personas a nivel nacional? Adelante. Bien, bueno, ante todo, bueno, hay que explicarlo por partes, porque es un caso muy complejo, pero que a la vez está interconectado con otros casos que han ocurrido anterior y posteriormente. Bueno, para hacer justicia, bueno, Gloria Martínez era una joven de 17 años, nació un 29 de enero de 1975. Era una brillante estudiante de COU. Estaba estudiando la carrera de música en el conservatorio, estaba estudiando séptimo de piano, hacía ballet clásico. Esto me recuerda un poco también a la línea de estas jovencitas que con una serie de ciertos gustos especiales que hacen a estas chicas un poquito más especiales, ¿no? Era una chica bastante responsable. Bueno, que lo único que, bueno, que estaba acusando una serie de problemas que tenía. Tenía ciertas crisis nerviosas, padecía de insomnio, no comía muy bien. Entonces, desde los 14 años estaba siendo... perdón. Sí, tranquilo, tómate tu tiempo necesario. Disculpad un momento. Sí. Bueno, seguimos aquí. Paciencia, compañeros. Ya sabéis, estamos aquí en esta emisión especial y os pido paciencia. Sí, adelante, David. Tómate tu tiempo, por favor, para explicar Gloria Martínez Ruiz, Alfaz del Pi. Sí, bueno, pues estaba siendo tratada de los 14 años por la doctora Soler. Y bueno, en ese tiempo, pues la doctora Soler habló con los padres de Gloria que sería conveniente de que pudiera hacer una serie de terapias con otras chicas de su edad. A lo que Gloria era un poco reticente porque a ella no le gustaba contar sus problemas, contar sus cosas delante de desconocidos. Pero bueno, ella asistió varias veces a estas terapias y entonces, pues en un momento dado, pues ella vuelve a sufrir estas crisis nerviosas y el 30 de octubre de 1992, pues la llevan sus padres a la clínica de Alfaz del Pi. Digamos que la doctora Soler, su única insistencia, o sea, era ingresar a la niña, ¿vale? Ingresar a la niña, pero aquí nos topamos con un primer problema, y es que la clínica donde quería la doctora Soler ingresar a Gloria no era un centro hospitalario ni psiquiátrico, no tenía los permisos ni la licencia de la Generalitat de Valencia para tratar a las personas a esos niveles. Quiero puntualizar también que esa clínica
antes de ser antes de que formara parte de este grupo, de esta sociedad anónima, Zopito S.A., que la estaban integrando la doctora Soler, un tal doctor Rivas, Alfonso Calvé y un psiquiatra norteamericano bastante polémico, que era el que vino con ese proyecto, con esa idea de montar una clínica especial que de hecho en Marbella estaba despuntando. O sea, digamos que ofrecían a gente de alto poder adquisitivo unas curas de sueño. Personas con alto poder adquisitivo con adicción a las drogas, ¿vale? Lo que pasa es que en la clínica de aquí, del FAD del Pi, no tuvo la misma represión, no tuvo ese mismo éxito. Pero vamos más allá. Estos cuatro sujetos que he mencionado, cuando tratan con los anteriores dueños de la clínica, que no tiene nada que ver en lo que fue después, era una especie como de club liberal en el tema sexual. Allí se realizaban intercambios de parejas, todo tipo de actos sexuales. No tiene mucho que ver a lo que se dedicaba esa clínica a lo que era después. Y de hecho, y también quiero puntualizar que claro, que siendo a lo que se dedicaba esa clínica, pues por eso tenían los muros tan altos, eran 2,5 metros de muro, y en su terminación estaba, o sea, lo que es todo el perímetro de la clínica, en lo alto del muro, habían colocado lo que era bastante típico en los años 80 y los años 90, los culos de botella en pico. Y todo ello precisamente para disuadir de poder saltar al interior y también de impedir que nadie se asomara a mirar, ¿vale? Eso es muy importante, lo del tema de los cristales, para lo que pasó posteriormente. Volvamos al 30 de octubre de 1992, que Gloria, tras una crisis nerviosa, bueno, que sin ninguna gana, bueno, llevan a Gloria allí a la clínica. ¿Qué es lo que ocurre? Que dada la situación y dado cómo estaba la niña, la madre solicita poder quedarse, por lo menos, aunque sea esa misma noche, con su hija. De hecho, recordemos y digamos a la audiencia que sobre todo ante una menor de edad tiene que tener esa seguridad. O sea, yo no he visto que en ningún centro hospitalario, en ninguna clínica, que los padres se puedan quedar con la niña, y más en este caso, y más la situación que estaba viviendo Gloria. A lo que la doctora Soler se negó rotundamente. O sea, había una serie de aristas que eran bastante extrañas. Entonces la niña se queda ingresada. Un momentito. Sí, mientras que estás buscando la información, yo quisiera señalar que en Alfaz del Pi murió una belga asesinada en una especie de rito ocultista, y esta doctora, la señora Soler, a unos investigadores le dijo: si Gloria no aparece, investigarla en esos cultos a ver si es que está en manos de esas sectas. Pero hay algo también súper llamativo. Había un socialista de apellido Ferrer, que esto salió en la prensa, que era accionista del Zopico también, que casualmente se graba un capítulo de Aquí no hay quien viva, que eso lo vi en su estreno en su momento en Antena 3, y por no dar el nombre, sabéis que el JLM, que es un señor que tenía un búnker en la casa donde se guardaban cintas de vídeo. Y eso es una noticia oficial y que sin ningún género de dudas queda confirmado lo de las orgías entre peces gordos. Adelante. Sí, además, la ciudadana belga que has citado, una ciudadana belga de 38 años, Natalie Castelfort,
se llamaba, que murió asesinada en un ritual satánico, efectivamente. Pidieron prisión para el marido y para 2 personas más, que en el año 1999 había ocurrido, o sea, por los Juegos de Alcira, efectivamente. De estos casos tenemos varios documentados, y bueno, y más los que no conozcamos, ¿vale? O sea, es tremendo. Bueno, con el tema de Gloria, cuando la ingresan, bueno, a la niña le da una crisis nerviosa y entonces, por orden de la doctora Soler, a dos enfermeras de allí, o sea, del personal que estaban allí, bueno, pues cogen a la niña, la atan a la cama, boca abajo, en cruz, y la doctora Soler le administra lo que se conoce como un cóctel lítico, que era una mezcla que se hacían con 3 potentes, no voy a decir, no, psicotrópicos, no, perdón, estas medicaciones, bueno, unas medicaciones muy potentes que fueron 75 miligramos repartidos en 3 dosis de 25 miligramos de Lagartib, Sinogal y Haloperidol. Esto tumba un caballo. De hecho, esto que como he dicho, que se le conocía como cóctel lítico, solo se administraba para pacientes de extrema gravedad, pacientes que habían tenido efectivamente una medicación psicótica. Bueno, pues antipsicótica, perdón. Y era para paliar, o sea, pero extremos, o sea, crisis muy graves. Cosa que administrada a Gloria y a la patología que tenía era completamente desproporcionado. Y yo creo que hasta ilegal, porque no creo que esa clínica en esos momentos tuviera ni tan siquiera el permiso de poder encima de usar estas sustancias. Entonces, se le administró y encima con una pauta de que se le administrara cada 6 horas. Bueno, pues a las 6 de la tarde, a la hora de la merienda, la desatan. Bueno, como hemos comentado, como no era un centro hospitalario ni nada, pues a esas horas ya nada más que había una enfermera y una auxiliar, muy jovencita. De hecho, creo que incluso una era menor de edad. O sea, hay fuentes que citan que incluso era hasta menor de edad esta trabajadora. Y entonces, bueno, la desatan para la de merendar. Mantiene allí una pequeña conversación con la cocinera que había allí y la vuelven a administrar esta terrible dosis. Y a eso de la 1 de la madrugada, que Gloria no puede dormir, se orina en la cama y entonces pues llegan la enfermera y la auxiliar, la desatan para acompañarla al baño y para que se cambiara de ropa. También otro dato raro es que en vez de que se mudara Gloria con su propia ropa, es ropa que de la propia enfermera, que la da una camiseta blanca y unos pantalones azules de chándal. Y a la que iba para el baño, empuja al auxiliar, sale corriendo, salta por una ventana, se pierde en la oscuridad y dicen que saltó el muro y desapareció. Eso es la versión que da la clínica. Vamos por partes. Gloria tenía miopía. Ella usaba gafas, tenía 8 dioptrías en cada ojo y no creo que sin sus gafas hubiera ido a ningún lado. Tenemos esa puntuación, o sea, esa
puntualización. Iba descalza. Estaba completamente anestesiada, porque, vamos, con lo que le habían administrado era para estar durmiendo hasta el día siguiente. Y luego dices que va a saltar el muro, que son muros llenos de cristales, como poco se habría dejado ahí las manos. Habría restos de sangre, hubiera algo que hubiera indicado que Gloria hubiera... Pero, no sé, esa versión hace aguas por todos lados. Luego tenemos al matrimonio un matrimonio búlgaro que trabajaba allí, que el marido se ocupaba del tema del mantenimiento, de la jardinería, la mujer se dedicaba al tema de la limpieza y al tema de la cocina. Pero claro, bueno, a esas horas este matrimonio pues, tendría que estar durmiendo. Pero bueno, con todo el jaleo este que se monta por el tema que dicen que se había escapado Gloria, pues cuando llega este matrimonio, que llegan allí al bungalow donde se había escapado Gloria, la mujer se percata que la ventana por donde dicen que había saltado Gloria estaba completamente cerrada. Por testimonio de testigos y demás, pues sí que habían escuchado a los perros, pero no sabían nada más. Posteriormente, bueno, aquí tenemos dos partes. Digamos una parte colaboradora, que es por parte de este matrimonio, que hicieron, bueno, en lo que estuvieron en su mano, porque Gloria, cuando a ella la desatan a las 6 de la tarde para merenda y demás, ahí ella escribió una serie de notas y ella escribió algo que es bastante... Sí, antes que continúes sí. con el relato de los hechos, yo tengo que añadir a nivel personal, no sé si es cierto, por eso me acojo a la duda, que hace unos años, conociendo a uno de los que investigó el caso, me habló de algo que es totalmente fuerte, ¿no? Me dice, bueno, tú piensas, si no saltó la valla, porque no la saltó nunca, significa que cuando haces un crimen perfecto, me contó una historia, dice, tienes dos opciones, o aplicas la cal viva o tienes un horno crematorio en algún lugar cercano. E incluso esta persona es súper famosa, pero no voy a decir quién es. Porque esta persona estaba investigando sectas satánicas, trabajó mano a mano en el Lluís de Alcácer, salió varias veces en ese programa. Me soltó en privado a Gloria, así tal cual, ¿eh? Y no voy a decir su identidad por secretismo profesional. Se hizo una película snuff y hasta ahí leo. Me habló de un horno crematorio o de la cal viva y luego de una snuff ritualizada. Y casualmente la doctora Soler le dice a los investigadores sobre lo de la secta. Además, eso está ratificado en el reportaje de Cuarto y Milenio que hace ese comentarista con la voz esta de penumbra, lo dice. Que esto es cosa de las sectas que hay en la zona de Alfaz del Pi. Adelante, por favor. Pues sí, Gloria, en una de las notas que dejó escritas, dejó esto escrito. Me da miedo pensar que estoy muriéndome. Y la única luz está cerca de mí. Dios mío. O sea, esto, yo cuando se leí estas palabras, además a mí me recordó que esta chica Vega, de la que hemos hablado antes, que murió asesinada en un ritual satánico, también escribió una serie de notas parecidas. Había algunos nexos entre lo que y otras cosas que había escrito Gloria, que de hecho
este matrimonio búlgaro pudo hacerse con esta nota y otras que había escrito Gloria, y por mediación de un camarero que trabajaba allí también, que ayudaba a la cocinera, ayudaba a la mujer de este matrimonio, se lo dieron a los padres de Gloria en mano directamente. Y además esto está testimoniado ante los medios. La mujer búlgara es lo que declaró ante los medios. Pero al día siguiente de desaparecer, llegaron personal de la clínica pidiéndole estas notas, a lo que dijeron que le respondieron que las habían tirado a la basura. Y luego vieron, como uno por una de las ventanas, vieron que uno era el primo del gerente de la clínica y otro médico, buscando nerviosamente en los cubos de la basura para encontrar estas notas, que no encontraron. Pasamos a la parte de que en el año 94, bueno, antes de que se volviera a reabrir, también hay que dejar claro y que la audiencia entienda que el caso de Gloria fue tratado desde un principio como una fuga voluntaria. O sea, que todas las líneas de investigación que pudieran darse a través de todas las contradicciones y aparte de todos los elementos que nos estaban diciendo que el testimonio de la clínica hacía aguas por todos lados, que a Gloria no le había pasado esto. O sea, según testimonio de la doctora Soler, o sea, dijo que, claro, que como Gloria había estado el año anterior, que había estado en varias reuniones de estas de terapia con otras jóvenes allí en la clínica, pues que sabría los recovecos y por dónde salir para escaparse. O sea, cosas que son completamente un insulto. O sea, es que estas declaraciones nada más que te llevan a pensar que aquí hay gato encerrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú desechas todas otras líneas de investigación y nada más que te vas a centrar en que fue una fuga voluntaria, ya no vas a investigar otras líneas que pudieran dar con el paradero de Gloria. Esto me recuerda al crimen de Alcácer, en algunos aspectos porque desde un principio, cuando soltaron los papelitos allí en la Romana, que estaban puestos ahí como a huevo, o sea, como dice, para que los encontraran y que nada más que la investigación fuera por esa vía, por la vía de la familia de los Anglés. Entonces aquí igual, o sea, si vas a tomar que la desaparición ha sido una fuga voluntaria, entonces ya no vas a investigar otras líneas porque, claro, por presiones de la familia y demás, en el año 94 un juzgado de Benidorm reabre el caso y entonces cuando vuelven a peinar la zona, vuelven a hacer los registros, tanto en el interior de la clínica, que estaba abandonada, ya estaba cerrada y abandonada, y por los exteriores, bueno, encuentran dentro de la clínica, en una fosa séptica, una bolsa con ropa interior y un cinturón de Gloria Martínez. O sea, es tan importante como unas prendas, una ropa interior que podía dar a alguna pista, ¿no? Pero nada, todo se quedó en aguas de borraja. Y luego en el año 99, cuando es condenada la clínica doctora Soler a pagar una indemnización a los padres de Gloria por la falta de seguridad que hubo cuando se desapareció Gloria, pues hay un testimonio, una testigo que estuvo trabajando en la clínica en la que declara que al día siguiente de la desaparición ven a Gloria salir con una enfermera de un piso de Tibi, una localidad de Valencia, que iba en bastante mal estado, bastante mareada, y salió de allí y se la llevó esta enfermera, que era la propietaria de este piso, en el cual se hacían
También reuniones de chicas jóvenes con una connotación sexual. Ya volvemos también a lo mismo, a esos grupos que montaba la doctora Solé, esos grupos de terapia. Siempre es el mismo patrón, grupos de chicas jóvenes, chicas menores, y siempre con una connotación sexual. Es curioso, David, y esto de los clubs y tal, que el señor Calvé, médico psiquiatra con una tesis fabricada, y eso está publicado, porque Gil Lázaro lo preguntó en el Congreso de los Diputados qué carajos estaba pasando con el Hospital Ramón y Cajal. Resulta que siendo este señor, extrañamente, gobernador civil de Alicante, se desarticula un club llamado Pipos. Y ese club, casualmente, el primero que va a eso es el señor Calvé, y aparece como con lo de Gloria diciendo que no va a aparecer. Eso que está en la grabación es un escándalo, ¿no? Alfonso Calvé Pérez, muy bien relacionado con el Reino Unido, trajo a España unas prácticas que son las llamadas terapias factor de estrés, que su ideólogo, y digo esto por el caso de Gloria, el creador se llamaba Archibald Dennis Leitch. ¿Qué relación tenía Alfonso Calvé con la masonería británica? Porque casualmente los del banquete, la última foto de Alfonso Calvé en vida se tomó en el banquete de la logia esta británica que había en Alfaz del Pi, o cerca de Alfaz del Pi, en el cual casualmente un amigo de Jimmy Savile llamado Michael Portillo grabó, y me río, pero no me río de esto, sino las casualidades, grabó un reportaje para la BBC sobre Alicante y sus maravillosas vistas. Y creo recordar que salía a la clínica donde Alfonso Calvé era accionista. Te doy paso, compañero, para que sigas ratificando tu investigación y, bueno, lo que has averiguado sobre el caso de Gloria Martínez Ruiz, todavía sin encontrarse el cadáver. Vale. Bueno, este testimonio, que claro, que si en su momento se hubieran seguido estas líneas de investigación, de hecho, como yo he mencionado antes, con el tema de los rituales satánicos y demás, hubo presiones también por seguir esta línea, o sea, una línea en el cual nos lleva al tema, o sea, de la desaparición de menores, sectas satánicas, grupos, logias de poder que se dedicaban al secuestro y asesinato en rituales de menores. También en lo que es en la parte de índole sexual. Hay numerosos casos, tanto anteriores como posteriores, que siguen una línea. De hecho, vamos a retroceder un poquito en el tiempo y nos vamos a trasladar a 1975, al 22 de diciembre, en el barrio de la Florida, que era donde vivía Gloria Martínez. Tenemos a una chica, había una chica que se llamaba Ana María, que trabajaba en una cristalería, y cuando salió de trabajar, bueno, había quedado con una amiga y, bueno, no se pudo producir nunca esa cita porque Ana María desaparece. Ana María desaparece y aparece a los 3 meses cerca del instituto donde estudió luego Gloria Martínez. Aparece asesinada, con signos de una gran violencia y de violación, o sea, de que había sido agredida sexualmente. Y dada la complexión que tenía esta chica, además había sido víctima de una serie de atrocidades grupal, o sea, que habían sido por varias personas. O sea,
Ya tenemos desde el año 75 este patrón en el cual desaparecen jóvenes con tintes de que participan varias personas ya a una connotación sexual o parecida ya desde el año 75. O sea, ya tenemos este patrón además que es una zona en la que había otros casos también de las mismas características. Entonces, volvamos otra vez a la época en la que desapareció Gloria Martínez, en el cual en la ecuación vamos a introducir a un cura dominico, ya fallecido el hombre, se llamaba Juan José Gallego. Este hombre era exorcista y estaba por la diócesis de Valencia y estaba en los años mediados y entre los años 80, 90, realizando una serie de exorcismos por toda la comunidad valenciana, que eso ahora comentaré porque a este señor lo recogían en Puzol y donde cogía todas las cosas que precisaba para los exorcismos, y entonces pues le iban llevando a diferentes sitios. ¿Y por qué hablo de este señor? Porque este señor era amigo de la doctora Soler. Y este cura exorcista ya trataba a Gloria Martínez cuando era mucho más pequeña. O sea, aquí tenemos un elemento muy importante. O sea, ¿por qué Gloria estaba siendo tratada por un exorcista? ¿Por qué este cura, cuando desaparece Gloria Martínez, es trasladado a Barcelona? Y y como si intentaran borrar todo lo que había hecho aquí en la Comunidad Valenciana. Pero, David, antes que continúes, es que aquí hay algo que me está tocando las narices con el tema de este señor, esta chica, porque nadie recuerda, en el año 2008 en España Directo salió una chica de Agost, provincia de Alicante. La encuentran muerta en el monte con una Biblia en la mano. Nadie sabe cómo subió, nadie recuerda este caso, una cosa muy rara, que decían que anteriormente había tenido contacto con grupos religiosos. Y tú me estás hablando acerca de un señor que era dominico, pues en el año 2008 se encuentra a una mujer sin nada de ropa, que el forense califica la muerte como autopsia blanca. Nadie sabe cómo subió a ese monte, nadie sabe nada. Y es un caso raro porque tiene guisos con lo de Gloria. La diferencia es que esta mujer se va de casa y Gloria desaparece de la faz de la tierra. Y te hablo de este hecho del año 2008 porque yo a día de hoy no he visto a nadie diciendo nada del caso de la chica de Agost. A-G-O-S-T. Agost. Pero nada. Y se sube ahí a unas montañas, a unos montes, que vete a saber cómo subió. No llevaba nada, ni de protección para escalar. Nada. O sea, ¿qué explicación le damos a eso? Que iba con una Biblia ahí, se sube y aparece sin ropa. Una autopsia blanca, ¿eh? Es cojonudo lo de este caso. Adelante. Sí, no, es frustrante ver que en todos estos casos los investigadores vayan a lo más fácil. O sea, sota caballo rey, descartando otras vías de investigación en la que hay elementos más que de sobra y evidencias para seguir otras líneas de investigación. O sea, estamos hablando que entre mediados de los 80 y los 90 la cantidad de menores que desaparecían era brutal. Hablamos de los casos que conocemos y están documentados, pero hay una gran cantidad de otros casos que ni tan siquiera conocemos, pero siguen un mismo patrón. Mira, la chica esta que he comentado antes, la chica Ana María,
que apareció muerta a los 3 meses de su desaparición. Se me había olvidado comentar que es que la habían mutilado, la amputaron un dedo también. O sea, ya tenemos una serie de patrones que, o sea, tú pones un caso, Alcácer, Macastre, lo de esta chica. O sea, hay una firma, que es la mutilación. O sea, que es, tenemos a alguien que se dedica a mutilar a todas las víctimas. O bien, para quedarse como un trofeo en la parte que ha mutilado, o para otro tipo de situaciones. Que de hecho, hablando de las mutilaciones, cuando ocurrió el tema de Macastre, el crimen de Macastre, cuando estaban buscando a los jóvenes, de hecho, en una acequia encuentran también a una joven prostituta de 25 años que se pensaban que era una de las de Macastre, pero no. Y según los investigadores había sido víctima, o sea, que le habían llevado a una orgía sexual y la habían asesinado en la orgía. Pero... Y le habían mutilado un pie, le habían cortado un pie y una mano. Claro. Y luego aparece un pie en la calle Alcácer de Valencia, pero correlacionando la línea cronológica, estuve haciendo un análisis de 100 crímenes, voy a nombrar unos cuantos, porque todo esto tiene un significado, ¿de acuerdo? Y voy a empezar, con tu permiso, para que quede esto más claro que el agua. En el año 77, Verónica Carlier, que ya Fina habló del caso de la hija del cónsul belga que se la encontraron muerta. Tenemos ese caso. Luego, no confundir el triple crimen de Carlet del año 54, sino del año 83. 3 jóvenes encontrados muertos en la vía de un tren de Carlet. En el año 86 secuestran, el 9 de diciembre del 86 secuestran y estrangulan a un menor en Crevillén. Seguimos con el relato de los hechos. Paqui Rodríguez, 12 años, 1987, hallada muerta en un pozo. Luego, Macastre, el triple crimen de Macastre, 1989. Seguimos con el hilo. José Pitats, este empresario desaparecido en marzo de 1991, era dueño de las discotecas Dreams Village, Bounty Saler y Jardines del Real, y ahí iban peces gordos. Nunca ha aparecido el cadáver de José Pitats. Siguiendo con el hilo de los hechos, en el año 85 se destapó lo que se llama y se les conoce como el clan de Buñol, orgías de políticos y peces gordos como el grupo Burjasot. Continúo narrando los hechos. Gloria Martínez Ruiz, las niñas de Aguilar de Campoo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el 4 de julio del año 97, cadáver de un bebé en la planta de basura de Quart de Poblet. 12 de octubre de 1997, María Luisa Diago Hernández, degollada de 48 años en Picassent, muerta el 31 de octubre. Bueno, y el caso de Andrés Mayordomo, que es un escándalo. Seguimos con el análisis. 11 de mayo de 1998, cadáver de un bebé en la playa del Perellonet. Y el 29 de mayo de 2003 aparece el cadáver de un bebé en el Club de Tenis de Valencia. Cristina Mercedes Llorca, del 28 de agosto de 1992. Ahora yo me pregunto, más añadiendo que se especula que la red desarticulada en el 2013 de pedófilos y pederastas en España, donde se dice lo siguiente: se incautan 846.500 archivos de vídeo de varias décadas y todo queda en agua de borrajas. De hecho, a esto que estás comentando, yo voy a añadir un poco más. Y es que yo recuerdo que con este tema que has mencionado,
que varios integrantes de esta red ya habían sido sentenciados en 3 casos anteriores más de temas de pornografía infantil y pederastia. Bueno, yo recuerdo que a uno de los que pillaron con material con pornográfico infantil, en pedófilo, que era de un colegio inglés que había en Puzol, era el Carlston, ¿vale? Allí en Puzol también hubo otro escándalo de grande magnitud con el tema de los abusos a menores, y es que además a uno de los acusados, que era era un médico, Vicente Soler Romaguera, que además luego murió asesinado por 2 jóvenes, y estaba involucrado, con otros 10 procesados, en el cual también había un profesor, también de la localidad de Puzol, con doble nacionalidad irlandesa y americana, en que era el encargado de las filmaciones, porque claro, aparte de abusar y violar, o sea, y hacer de todo con los menores, luego encima es que lo grababan, para luego hacer distribución a nivel internacional de todo este contenido, incluso distribución a los Estados Unidos. Un joyero valenciano, un capitán de la caballería y a un conocido cantante de Juan de Estil. Aunque inicialmente la Fiscalía solicitaba penas que superaban los 135 años, fueron condenados al final a penas de entre 2 y 6 años, al beneficiarse de una modificación que hubo en el Código Penal y que entró en vigor ese mismo año. Todo esto está publicado en prensa. En Interview también, y en Interview salió lo de Cardona y Romaguera. Efectivamente, Cardona y Romaguera, que eran además estos 2 vecinos de Alcácer. Estos vivían en Alcácer, estos 2 pájaros que también estuvieron relacionados con el tema de Alcácer. Pero hay una cosa que yo vuelvo a decir que es sumamente llamativo, es que los colmeneros, cuando van a la Romana, y eso está puesto en el libro ¿Qué pasó en Alcácer?, le dice el colmenero mayor, Gabriel Aquino, le dice: oye, ese no será el cadáver del chico ese de Alicante, Andrés Mayordomo, que se le estaba buscando por esas fechas. Ahora, yo lo que tengo claro es una cosa, y lo sostengo desde el minuto 1. Es que cuando se está investigando lo de Alcácer, un día antes, y voy a poner esto en pantalla, de descubrirse los cadáveres, en el CSIC estaba pasando una cosa que yo nunca lo voy a entender. Se cesa del cargo de las escuchas, voy a ver si se ve en pantalla, al jefe de escuchas, al señor José Manuel Navarro Benavente. El 26 de enero lo cesaron porque estaban investigando a alguien de Valencia. Se ve bien, ¿no? Se ve bien, ¿no? David, ¿me recibes? Sí, perfectamente, sí, disculpa. Vale. Yo vuelvo a decir que Alcácer es una cosa llena de casualidades, ¿no? Y esto lo publicó El Mundo. Resulta que el comandante José Manuel Navarro Benavente fue destituido de su cargo el 26 de enero del 93. Esa red de narcotraficantes que traficaban con droga en el puerto de Valencia. Y lo echó Mangleno. Y mirar en qué año se estaba haciendo las escuchas. En el año 92. ¿Qué políticos estaban en esa red de narcotraficantes de Valencia que se decía que había un tal el francés, el Pierre Noir, que iba a la discoteca Color, que casualmente vendía armas? Manglano, he dicho Manglano, no Mangleno, he dicho Manglano, Emilio Alonso Manglano, relacionado con los baroneses de Alcácer. Claro, director del CSIC, por supuesto, y amigo del Borgo.
continuando con la exposición de los hechos. Casualmente informa el señor Navarro Benavente, al director del CSIC, que había descubierto quiénes eran los implicados y los sacan y luego tiene un accidente. Puede ser que haya sido por el lag del micrófono. Vuelvo a decir, esto, ¿qué tienen que decir los que defienden que no hay una conexión cloacal? Están diciendo que en la comunidad valenciana se había interceptado a estos peces gordos. Dejo de compartir pantalla. Lo dice el mundo, no lo digo yo. Más clara agua no puede quedar. Adelante, David. Sí, bueno, además que aquí tenemos varias secciones porque, claro, estamos hablando ya de palabras mayores. De hecho, a mí lo que primeramente me llamó poderosamente la atención de tantas en el tema de Alcácer, y es que que ya lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, pero no dejaremos de repetirlo hasta la saciedad. El mismo día 27 de enero de 1993, cuando se practican las primeras detenciones, esa noche, el secretario de Estado, don Rafael Vera, le hace una llamada telefónica al profesor Frontela, antes de que hubiera dicho absolutamente nada de las autopsias ni de nada. Y entonces se pone en contacto con él porque le dice que tienen varios pelos y algunas pruebas para incriminar a los culpables y que necesita que vaya urgentemente para Valencia. A lo que el profesor Frontena dice que sí. Pero luego no sabe qué pasa, que misteriosamente esas pruebas se pierden. De camino a Madrid, y se pierden, que luego fue cuando se presta oficialmente para realizar la segunda autopsia, las segundas autopsias a las niñas. Pero a mí lo que me llama la atención es por qué un secretario de Estado llama al forense para decirle que tienen las pruebas para incriminar. O sea, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Había una guerra dentro de los servicios secretos. Había dos facciones. Sí. Una de ellas era en donde estaba Rafael Vera. Luego tenemos cuando aparecen las niñas y se hace la inspección ocular y el levantamiento. Una serie de personajes que hay por allí, que los famosos hombres de negro, pero que sí, que de hecho hemos visto fotografías de aquella mañana y hay varias personas que digamos que no están identificadas, que iban de paisano. De hecho, por testimonios de los colmeneros, o sea, ellos tratan con por lo menos con dos personas que iban de paisano, pero que tenían que tener un alto cargo porque era como se dirigían el resto de ahí de la fuerza de seguridad que había, de los guardias civiles, y en la que presuntamente uno de ellos era Emilio Jambrina, de los servicios secretos. ¿Qué hacían agentes de los servicios secretos allí en la inspección ocular y en el levantamiento de los cuerpos? O sea, luego la llamada esa que tenemos del secretario de Estado, ¿qué es lo que se estaba cociendo ahí? ¿Qué es lo que a quién se estaba protegiendo y qué es lo que se estaba ocultando? Porque, pues David, perdóname que te interrumpa y te doy paso ahora. Emilio Jambrina estaba, y es que estaba, porque hay una fotografía de él, del cual alguno dice que no, que era uno de la comandancia 311, que no era Jambrina y que eso es un bulo. Ahora, el colectivo El Palleter, en el artículo del tío Pepe, hipótesis con temas de narcotráfico, dice contextualmente
que a Jambrina se le implicó en el accidente de José Manuel Navarro Benavente. Vamos, a mí que me digan que Raymond Nakachán es el que le paga los viajes a don Fernando García para Londres, un tipo que trabajaba para el CSI vendiendo armas, Montserrat Alcázar viviendo en Marbella, Raymond Nakachán viviendo en Marbella, casualmente José Manuel Navarro Benavente lo que detecta es que, aparte de eso, un juzgado de Valencia estaba instruyendo diligencias a 2 de los moralejos por temas de narcotráfico, por la desaparición de kilos de droga. Por eso lo de Rafael Vera, que casualmente Rafael Vera tenía relaciones con gente de Argelia y el Partido Nacionalista Vasco, te doy paso. Sí, bueno, de hecho, con el tema de la investigación a los moralejos, o sea, cuando Juan Ignacio Blanco y Fernando García citaron los 4 nombres, porque eran las cabezas visibles en el Mississippi, o sea, no dijeron esos 4 nombres por decir, porque de hecho la fuente, la información que les habían dado de estos personajes que estaban siendo investigados provenían de un comisario. O sea, un comisario Elías, perdona, el comisario Elías, y que precisamente, perdona David, y pido disculpas a la audiencia, ya si me queréis regañarme, me mandáis a hacer puñetas, pero tengo que decir una cosa. José Moisés Domínguez Saiz, que conoció a Javier Bleda, fue al juzgado de instrucción número 20 de Madrid a declarar sobre que los moralejos estaban implicados en 150 desapariciones de menores. Lo dijo en el juzgado de instrucción número 20. Repito, su declaración se iba a publicar en la revista Panorama. Y es que me enciende cuando esto se está negando. Pues vamos a ver, es que no eran cualquiera, ni el comisario Elías, que muere en Aruba en extrañas circunstancias, en el año 93, que sacamos la foto aquí del comisario. Bueno, a todo esto, que hay unas declaraciones que están tapadas con esos nombres y 4 más que se dieron también. Sí, bueno, parece ser que es algo ya común que cuando alguien empieza a meter el dedo en la herida directamente y empieza a acercarse al umbral de la verdad, se lo quitan de en medio. De hecho, voy a dar un dato, porque es una cosa que se está investigando y tiene en relación con el tema del Bar España, ¿vale? No, tranquilo que no voy a decir nada que te pueda... No, pero estoy... es un dato muy importante porque además está sacado en prensa y está documentado, ¿vale? En el cual había un tipo, un documentalista reconocido a nivel internacional, que hizo un documental de este asunto, en el cual luego fue amenazado. Él va al mundo, él estuvo hablando con Pedro J, que estaba siendo amenazado, él y su familia, para que no sacara ese documental. De hecho, el hombre se tuvo que exiliar y resulta que yo me he enterado hace unos días que en el mes de marzo este señor está muerto, ha aparecido muerto. Sí, Sin ninguna explicación, nada, no hay nada, ni decirte explico la situación. El procedimiento actual, y eso lo puedo decir porque yo estoy encausado, de 8 de los que estamos encausados, han muerto varios, quedamos 3. Valentín Figueras, al que conocí en persona, que tenía su estudio Hormiga Roja en Valencia, a mí me dijo en una ocasión, oye, el documental va a salir y se estaba haciendo. Y ese documental salió un extracto en TV3. Vale, la agencia Método 3 también estuvo investigando. Lo que pasa que Antonio Toscano fue un personaje muy oscuro y algo había raro porque en verdad Método 3 daba credibilidad al padre. Pero claro, repito, como este tema hay una cosa muy rara, es que Juan Ignacio Blanco y Fernando García con la fundación solicitaron
todo el dossier al juzgado de Castellón, repito, porque eso es un documento público. Pero sí, han muerto varios, incluso Reinaldo Colás, Joaquín Crespo, Valentín Figueras y otro señor más del que no tengo relación. Pero sí han muerto varios y de forma muy extraña. Adelante. Sí, efectivamente. Y entonces, bueno, yo sé que a mí me consta de que por ahí, por ese hilo, se están realizando una serie de investigaciones porque entonces ya no estaríamos hablando como intentaron en su día con el tema del expediente Royuela. Porque también tengo otro dato para la audiencia y es que, para el que no lo sepa, hace 2 años la Guardia Civil empezó a investigar una de las fosas comunes, que es la que está en Vinaroz, y de la que ya no se ha vuelto a hablar absolutamente nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De que son grandes bulos, grandes mentiras, o que son grandes verdades que cuando empiezan a aparecer evidencias e indicios de que hay algo, que hay gato encerrado, ya se empiezan a quitar de en medio a ciertas personas que van descubriendo que realmente no es una gran mentira? Porque es obvio y es evidente que a lo mejor, o sea, como en el expediente Royuela, no quiere decir que no se pueda demostrar o incluso que haya algunas partes que sean de difícil creencia, pero otros tantos estamos hablando de que pueden tener una gran veracidad. Entonces, claro, cuando desde la disidencia aparecemos personas que no nos callamos, que investigamos, que mostramos datos, que damos información, se los quitan de en medio. Entonces, claro, sí, no, el del periódico era José L. Sánchez, el de la Tribuna de España, también trabajé un tiempo con él, pero bueno, quiero decir que yo lamento mucho aquello porque el tiempo que lo conocí, el tío era un guerrero. Lo que pasa que después que dejé de colaborar con él, ahí pasaron muchas cosas, no estuve presente, por eso digo que responsabilidad no tengo ninguna sobre lo que haya pasado después de mi marcha, que incluso hice un artículo, que incluso llegaron a decir que yo lo había vendido y tal, y era mentira. Yo jamás haría eso a nadie, porque en el código ético se me enseñó a mantener lo que es la postura. Y si alguien ha hecho algo que no está bien, que sea la ley, bueno, que depare responsabilidad. Pero yo quisiera volver a todo este hilo conductor, David. En el tema de Gloria Martínez se habla sobre unas cosas muy raras. Pepe Lix, que trabaja en Agencia 6, sí. en Agencia 6, hablaba que, o sea, la Diputación de Alicante sabe perfectamente dónde está el cuerpo de Gloria Martínez, dicho por él, no lo digo yo. Y publicó una serie de cosas que te da que pensar sobre las edificaciones del terreno que tú dijiste en el anterior programa sobre aquel juez que estaba precisamente ahí. Y claro, eso impacta mucho, ¿no? Pero es que en esa misma época, años después de desaparecer Gloria, se destapa el caso Benidorm, estando Eduardo Zaplana siendo alcalde de Benidorm. Sale unas cosas que tengo guardadas, las tengo muy bien guardadas porque es súper fuerte. Tengo a quien declara, al que dijeron que era el testaferro. A mí se me manda un documento en el cual se habla del nexo del caso Benidorm con el caso Alcácer en cuanto al tráfico de drogas. Hay otra cosa que también quiero decir porque se está dando por hecho cosas sobre personajes como el Calígula. El Calígula no tiene nada que ver con el caso Alcácer, solamente que estaba en contacto con algunos de la cuadrilla. A mí el que más miedo me da es Juan Pedro Parrilla, que lo nombro el Cabo Valeriano en el Mississippi. ¿Y quién es el señor Juan Pedro Parrilla? Pues era amigo de Gabriel López de Rojas. Tenían en unos chalets una serie de fiestas que acababan con muerte y asesinato. Se comentaba también que estaba relacionado con ministros del PSOE de la época, gente de la Comunidad Valenciana. No sé si tienes constancia
David, sobre Juan Pedro Parrilla, un esotérico que era de Molina de Segura, relacionado con el informe Crillon. No sé si tienes algo que decir. No, lo siento. No tengo ahora mismo información de este señor. Estaba buscando, porque claro, ya que había mencionado lo del tema de Pepe Dix, el cual yo he mantenido con este hombre algunas conversaciones hablando del tema del exorcista, que él también estaba siguiendo esa línea en su momento, el tema esotérico, el tema de los exorcismos que se estaban realizando en la Comunidad Valenciana en relación a sectas satánicas y demás. Y precisamente, voy a volver a dar el dato, cuando se estaba buscando a Gloria, en la parte cerca de la clínica, bueno, porque se removieron, hubo movimiento de tierras y demás, y ya no hubo más movimientos hasta posteriormente, cuando hacen una obra de reacondicionamiento. Una cosa muy rara que hicieron de la carretera que pasaba por la puerta de la clínica, esa carretera que hacía como una especie como de C invertida, resulta que lo modifican y lo hacen en línea recta, lo cual ya no pasa directamente por la clínica, pero es que toda la tierra que tuvieron que mover y trasladar para poder subir la carretera, para hacer la línea recta, o sea, era una obra sin precedentes, una cosa que en décadas no se había hecho ahí, ningún tipo de infraestructura, y luego de la noche a la mañana hacen esa obra. Y a mí lo que me llamó poderosamente la atención es que cuando se inauguró la carretera, entre las personalidades que había allí, el tema de la Generalitat, tal, el otro, que además señalamos que había un señor que era el juez que estuvo llevando la instrucción de la desaparición de Gloria, y ahora le vemos ahí inaugurando esa obra incomprensible, pero que seguramente que tenga mucho más que ver, porque ya digo que, según fuentes, dicen que Gloria está enterrada ahí debajo de la carretera. Bueno, es que vamos a ver con el perdón. Aquí se ha montado una parafernalia para decir que nunca hubo reunión con el ministro Jaime Mayor Oreja, ni con el señor Pedro Muñoz, pero ¿qué es lo que quiero decirle a la gente? Oye, si se entregó un expediente llamado Aladino, ojo, y una cinta de vídeo, ¿por qué el pueblo español no solicita la desclasificación del informe Aladino si está, como dicen algunos, en el Ministerio del Interior? Ahora, yo quiero hablar de Xàtiva. Resulta que había una casa que pertenecía a un exministro del PSOE que tenía el apellido de Maravall, José María Maravall. Creo que era exministro de Educación. Y un día le preguntan al de Segovia, al expresidente de Telefónica, por no decir su nombre, oye, ¿cómo te va la cosa? ¿Es verdad aquello que lo de la alfombra era de la casa de este exministro? Y nunca dijo ni sí ni no. ¿Qué es lo que se decía sobre esa casa de Xàtiva o de Játiva? Cuando sale todo el escándalo del Pelícano, que casualmente uno de ellos, de los que acabó mal, uno de ellos, de los que hablaba en el Pelícano, se lo quitan del medio. Estaba el Palomares y el otro, el Cano como se llame, y el otro que era un desgraciado, porque para decir que ellos fueron a por las niñas de Alcácer, los nombres que dieron, que el nombre de Alfonso Rus nada tenía que ver con eso, porque no, el de caso Taula no. Del caso Taula no estaba implicado. Era gente relacionada con los de la Comunidad Valenciana. El error fue, pues, lo de la desinformación, pero sí que es verdad que esa casa del exministro Maravall, de José María Maravall, sí se utilizaba para hacer fiestas con menores. Porque esto, te lo voy a hilar. Estaba dando una conferencia, mi primera conferencia al caso Dutroux,
Y me vino un señor de Játiva, me coge el brazo y me dice, en esa casa de ahí era lo de las fiestas con niños. Y es cuando le pregunta este usuario sobre las fiestas. Ahora, yo voy a decir una cosa que me mosquea bastante, porque en el caso Macastre habían también los moralejos valencianos, pero no voy a dar los nombres, voy a dar pistas. El jefe de esa manada de los moralejos valencianos, al igual que estaban los moralejos madrileños, era el jefe de la Coca-Cola de Valencia, ya no digo más, y lo de Macastre fue una cacería humana, y voy a citar el lugar de los hechos, que era Finca La Vallesa, Finca La Valesa o La Vallesa, que ahora mismo, y tampoco no voy a decir lo de la seguridad, quién lo está llevando, porque se nos cae el pelo, o sea, nos cierran el chiringuito. Pues eso fue una cacería humana, porque el que era ex jefe de Coca-Cola, y no estoy diciendo nombres, ya está muerto, tarara y tarara, estaba relacionado con el club golf El Escorpión, donde se reunían todos los peces gordos de la Comunidad Valenciana. Y eso estaba relacionado con el cargamento de narcotráfico que está investigando José Manuel Navarro Benavente. Lo de Macastre, repito, ni fue el Wichita, ni el Miguelito ni el Anglés, ni el Ricard. La historia que pasa es totalmente diferente. Salió mal, se iba a hacer un pacto, pero no tuvo demasiada repercusión y empezaron los chantajes con lo de la pierna de la calle Alcázar. Y esos tres más la prostituta pagaron su precio. ¿Por qué? Porque Valeriano, Rosario y Pilar pues no tenían los medios para salir de esa situación y le daban a la droga y todo lo que quisiéramos. Pero eso del velello, eso es una mentira. Sí, de aquí bueno, sí, adelante. Sí, no, perdona que te interrumpa, pero es que, claro, efectivamente, con el tema de los chicos de Macastre, quería puntualizar que ellos cuando salían y iban para arriba, para abajo, había momentos en el cual tanto Pilar como Rosario se desmarcaban de Valeriano y entonces iban a buscarse la vida para ir subsistiendo porque llevaban 7 o 8 días, te llevaban por ahí y entonces, y siempre era el mismo modus operandi. A él le dejaban de lado y ellas se van. Entonces, según fuentes, por lo visto, pues iban buscándose la vidilla por ahí, ya con temas de connotación sexual, ¿no? Entonces, claro, eran un cebo, o sea, eran, digamos que pudieron encontrarse que precisamente con lo que se encontraron y luego le pasó lo que pasó. Que entonces, claro, todos estos casos están interconectados porque cuando pasó lo de Gloria Martínez, 2 semanas después es cuando desaparecen las niñas de Alcácer. Y en tiempo y en espacio están completamente unidos. Es que, vamos a ver, aquí decía alguien que las niñas de Alcácer se habían subido a las furgonetas y eso es mentira. Voy a contar lo que pasa el 13 de noviembre de 1992 en base a lo que sabe el CSIC y lo que se denuncia en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Las niñas ese día van a Valencia por la mañana con una mujer para comprar un supuesto regalo al padre de una de las niñas. Vuelven para Alcácer. Yo en esto no tengo claro si vieron o no a la Esther, pero para mí eso no tiene relevancia. Lo que tiene relevancia es lo que viene de después. Las niñas quedan en un sitio que ya estaba pactado, en el cual era la avenida Papa Joan 23 con la avenida Colón. Esto de los nombres es cojonudo. Quedan ahí, se citan con la gancho que no era tal gancho y el que era el verdadero gancho que era un hombre. Lo que pasa que esa gancho, esa es la clave, esa gancho tenía amistad con la familia de Miriam y es la gancho
la que le da el dinero, lo de las monedas esas de las pesetas que aparecieron después. La Gancho llama a casa de don Fernando y le dice, su hija volverá después. Pero lo que no sabía esta mujer es que iba a ir montada ese coche a Madrid. Entonces, la cosa es, y ahora al lorito con esto, el que era cebo, que era el verdadero Gancho, era un ex proxoneta condenado por prostitución de menores en Liria. Y este tío era familiar de una de las niñas. De este ya no hemos sabido más. Y esto se investigó. Entonces llegan los dos coches en un horario que sabían que no iba a pasar gente. Y a Miriam la suben, a un primer coche, se va al tancar del Alter, Desiré, Toñi y la Gancho se montan en el segundo coche, que es el que es visto en la gasolinera de Motilla del Palancar. Ese gasolinero llamó al Ayuntamiento de Alcácer y dio la información que los chicos del coche, que eran los secuestradores, eran muy elegantes. Y eso es lo único verdadero en la versión oficial. Entonces, cuando pasa el acto con Miriam, que esto lo sabe don Fernando, y vamos a lo del tancar del Alter, porque lo señaló buscar en los chalés, que de hecho los de protección civil, uno murió y otro quedó vivo de milagro, y eso fue un atropello provocado, provocado, pues una vez pasa lo de Miriam, se la llevan a la finca, la venta del toro, que ya lo he dicho 300.000 veces que son de distancia 323 kilómetros, desde Alcácer hasta la finca Venta del Toro. Lo que pasa es que Juan Ignacio Blanco, yo no sé de dónde sacó esta información, lo del polígono de Silla, que a las niñas las llevan ahí, las suben y ya desaparece. Entonces yo lo que declaré en su momento en la Audiencia Nacional es que lo sucedido con Miriam, Toñi y Desiré estaba en la denuncia que habían interpuesto dentro de la sala segunda del Tribunal Supremo, porque un señor del CNI lo confirma a este señor funcionario de prisiones, que no voy a dar su nombre porque quiso cerrarme el canal por orden de Margarita Robles, y eso lo tengo documentado, ¿vale? Y ahí quedó el tema. Yo he pedido personalmente, cuando fui a declarar, que investigaran toda la información. Es que además hice un recurso de apelación con mi abogado al Tribunal Supremo, en el cual dicen que todo lo que digo es mentira, pero ellos no me dan la oportunidad de presentar la prueba de cargo. Entonces, ¿cómo voy a tener algo de veracidad así si no me dejan? Porque como dicen que no tengo veracidad, pero es que resulta que esa información que yo estoy dando la he confirmado en persona con gente que estuvo ayudando a don Fernando García entre 1993 y 1994. Porque a don Fernando García le enseñaron material y él lo sabe. Que el que diga ahora que es mentira, oye, no es mi problema. Adelante, David. Sí, claro, tú date cuenta que ese afán siempre que ha habido con este tema de sacar a las niñas de Alcácer, sea por activa y por pasiva, y luego resulta que nos encontramos con toda la mandanga dentro del mismo pueblo, o sea, dentro del mismo Alcácer, ¿no? Eso también da un poco que pensar, ¿no? Quieres situar a las niñas siempre fuera de Alcácer. Que además que obra en la versión oficial, cuando era completamente falso. Las niñas no iban a la discoteca Coro. Las niñas se iban a otro sitio. Y eso ya lo sabían ellas. Lo que pasa es que luego se torcieron las cosas, claro. Ellas no sabían realmente a dónde iban, porque ellas fueron engañadas. Sí, pero vamos a ver. Estamos hablando de algo que a mí lo que me llama poderosamente la atención es que el señor Carrascosa dijo en el juicio del año 97 que tenía en un cajón las investigaciones que hizo la Guardia Civil sobre personas relevantes. O sea, que no lo sumó a las diligencias del sumario. ¿Qué personas relevantes estaba investigando el teniente Carrascosa, que casualmente también interviene en el caso de la
secuestradora de la farmacéutica de Olot o algo de eso. O sea, de la María Àngels Feliu, porque su padre estaba anexado a la banca catalana o la banca andorrana. Es que estoy hasta los cojones de ver cómo dicen que todo esto es mentira. Luego tenemos la parte fundamental de la comandancia de la 311 de Valencia, que hay que cogerlo con cuarentena, hay que cogerlo con pinzas y ponerlos en cuarentena, porque para mí les hicieron todo el lío a los de la UCO. O sea, tú sabes que se hicieron dos grupos, el grupo de Valencia, el grupo que venía de Madrid, y resulta que en la comandancia, la 311, que es donde hacen desaparecer una de las pruebas más importantes del caso, que era donde estaban las niñas, en la alfombra, envueltas en la alfombra, y cogen y se deshacen de esa, la prenden fuego y según el jefe de la comandancia, que se pensaba que era basura o no sé qué. Pero claro, sí. Entonces dices, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y luego resulta que ves que este señor forma parte de una orden, de una logia, que eso se está investigando ahora, y que resulta que este grupo que pertenecen a una orden de allí de Valencia, que luego entrelazas con el emérito, que cuando él iba allí, cuando él iba a Valencia, se iba a hospedar a un convento, que en ese convento es donde estaba este grupo, y el cabeza visible era el emérito. Y luego, lo que se está investigando, porque este señor está metido en asuntos turbios. Hoy, no sé si escucha porque han puesto música por fuera y no sé si... No pasa nada, tranquilo. No se escucha mucho, tranquilo. Tú tranquilo. O sea, entonces que hay una orden religiosa y casualmente el emérito, el 10 de noviembre del año 92, estaba en Valencia. O sea, aquí se niega lo del emérito porque lo dice uno que según la prensa, pues soy Asperger, ¿no? Tal, y ya la prensa se dedicó a hacer por su trabajo de desprestigio, porque, oye, yo con el perdón de los perdones, y pido perdón por una cosa que no tendría ni que hacerlo, es que yo en ningún momento quise dañar la figura de nadie. Es que lo que dije estaba en una denuncia que primero se tramitó en un juzgado de Vigo, y de Vigo se trasladó a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Ese señor, el conocido funcionario amigo de Mario Conde, porque estuvo en la lista del partido, me dio carta blanca para difundir eso. Entonces, si aquí le sumamos 2 más 2 son 4 y que tenemos a uno que te dice en el juicio, sí, pues que en un cajón meto los papelitos de personajes relevantes, luego tienes al ministro del Interior que sí se van a cortar cabezas, luego tienes las querellas que hacen todas estas personas, y el cuarto punto es que José Moisés Domínguez Saiz sobre el 93 declaró en el juego de instrucción número 20 de Madrid lo de los moralejos, pues apaga y vámonos. ¿Es mentira todo o es que les interesa decir esto vamos a hacer que parezca mentira? Nos ponen 2 chorizos muy apañados y la gente a creerse las estafas de las versiones oficiales. No, David, o sea, hacemos eso, ¿no? Nos creemos la versión oficial, ¿no? Ya está. Claro, date cuenta que en lo que yo estoy indagando en Valencia, o sea, hay 2 puntos. O sea, tenemos por un lado al centro al gran casino de agricultura de Valencia, que hay donde lleva lo más granado, y de ahí vas tirando que, claro, yo cuando doy cuenta de esta orden religiosa, que son la orden de Santa María del Puig, y luego ves los miembros que hay, los integrantes, y luego ves, resulta que
uno de ellos está metido en asuntos turbios y resulta que es el que era jefe de la Comandancia 311, donde ahí se deshacen una de las pruebas más importantes del caso, y ya vamos llevando hasta llegar al top de todo este asunto, y dices, ¿cómo no vas a pensar, cómo no vas a sospechar de que puede ser que ya no solo esta orden, pero sí otras también con los mismos integrantes o parecidos estuvieran, se dedicaran precisamente al secuestro de menores para utilizarlos en rituales de toda índole, porque no tiene por qué ser sexual, sino por temas de poder? Entonces ya te metes en estos terrenos y empiezas a tirar de hilos y te vas encontrando con que tiene más veracidad de la que te quieren hacer creer, porque luego te empiezan a tachar de si conspiranoico, que si mira el loco este. No. Vamos a ver. Una de las cosas que caracterizan tanto tu canal como en el mío es que aquí nada más que damos datos e información, más que una opinión, sino nos basamos en los datos y en la información. Y entonces, si hay algo que te hace sospechar y empiezas a hilar y dices, aquí el factor común es el secuestro y asesinato de menores, pues es lo que hay. Vamos a ver. Si la ley de enjuiciamiento criminal, artículo 246, si usted tiene conocimiento de un delito, te obliga a poner denuncia, a interponer, entonces, ¿dónde está el cumplimiento del Código Penal español? Porque primero, tenemos un país que los delincuentes se benefician. Ahora, ahí en el norte de España se lía un escándalo porque Joaquín Fernández, el asesino o el estrangulador de prostitutas de Castellón, pues que anda ahí tan tranquilamente, el depredador de mujeres. Pero vamos, yo vuelvo aquí a hacer hincapié en una cosa. O sea, tenemos una serie de crímenes con patologías que son casi idénticas, y aquí voy a dar un dato y me mojo. El otro día, repasando de los 24.000 documentos de la pederastia de Bélgica, de los peces gordos, me encuentro un informe forense de parte de La Verdad, que dice que en el caso de Julie Lejeune y Melissa Rousseau, que es el calificado alcácer de Bélgica, resulta que habla de lesiones, repito, lesiones en las partes íntimas que tiene un cálculo de 2 centímetros, o sea, como si hubieran introducido objetos a las niñas. Y eso mismo, tú coges el informe de Frontela, el que no está público, y también te habla que en el caso de las niñas de Alcácer también han habido introducción de objetos. ¿Cuál es la parte más chocante? Los actos necrofílicos. ¿Cómo que en pleno post-mortem también hay actos de relaciones con las víctimas? Pues vamos a ver, 2 más 2 son 4, ¿no? ¿Qué tipo de personas matan y después hacen lo que hacen? Esto, vamos a ver, yo estoy siendo muy escueto. Esto lo hacen personas depravadas, sádicas, que les gusta probar nuevas cosas. Porque lo que no tiene sentido es que si dicen que han sido delincuentes que provienen del mundo de la droga, del mundo de los atracos, tengan esos gustos tan malvados. Es que no da el perfil. ¿Por qué? Desaparecen manos, las cabezas están desprendidas, a uno de los cadáveres le sacaron una de las pieles que habían en las espaldas. Entonces, vamos a ver, eso, ¿por qué no se investiga? O sea, lo que estamos diciendo es de sentido común, ni es morbo ni amarillismo. Que hay gente que me viene a insultar a decir que yo hago morbo. Pues, señores, al final tendré que publicar las fotos y vamos a tener un problema, porque las fotos no son las que están en internet, son las que Frontela hizo, joder. Adelante. Sí, no, claro, es que estamos metiéndonos en un tema que ya es mucho más oscuro de lo que nos han hecho creer desde un principio. Aquí nos han intentado meter una versión de los hechos con calzador que es que no tiene ni pies ni cabeza. Vamos,
a la altura de las últimas declaraciones que ha hecho Miguel Ricard. O sea, sin ninguna base, sin ningún tipo de consistencia ni nada, sino a soltar ahí 4 tonterías que lo único que hace encima es faltar más el respeto primeramente a las víctimas, a las familias y a todas las personas que estamos desde un principio pues intentando dar luz a tanta oscuridad. Disculpad un momento que... Sí, tranquilos, compañeros. La batería del... Sí. Espera un momentito. Bueno, cosas del directo, os pido paciencia. Esto para las tomas falsas que le gustan a estos bromistas que cogen trozos, que se dedican a hacer las parodias. Lo digo porque ya nos conocemos aquí todos. Vale. Quiero aprovechar para decir algo que para mí tiene todo el sentido común. Si tenemos que dar veracidad al mentiroso compulsivo de Miguel Ricard, que es un mentiroso estafador de primera, es un estafador, que dice ahora mismo que habían 3 hombres, que no sé qué, no voy a decir ni los nombres ni nada, porque encima ha acusado a uno que no tiene nada que ver. O sea, metes en la ecuación a uno que nada tiene que ver. Y lo digo con el sentido legal. Lo que acaba de hacer Miguel Ricard es ruin y mezquino y sobre todo el engañar al pueblo español. Es que yo lo digo bien claro, Miguel Ricard merece estar en la cárcel por ser un mentiroso patológico y de dar casi 11 versiones. Pero no se puede consentir. Es que es un estafador y un mentiroso. Un tío que vamos a decirlo claramente, en vez de decir las cosas, no, las cuenta a su manera. O sea, pero ¿estamos bien o qué pasa aquí? O estamos mal, perdón. Es que me parece vomitivo, asqueroso y aberrante. Sí, a ver, para mí ha sido un colaborador más de los guionistas de la versión oficial. Vamos a ver, con este señor tuvieron algún tipo de trato, alguna cosa desde un principio, porque de hecho, cuando ingresa en prisión, claro, como se empezaron a encontrar con un montón de circunstancias con las que no contaban por parte de don Fernando García y luego posteriormente con Juan Ignacio Blanco, pues cada vez que tenían que modificar el guión de la versión oficial, se presentaba el Carrascosa en la cárcel y ¡pum! Y Miguel Ricard firmaba otra declaración. Así ya hasta que les pudo cuadrar ante la versión oficial. Pero vamos a ver, es que aquí hemos habido muchas personas que tuvimos que hacer como don Fernando García cuando se hizo con el sumario, estudiar e intentar comprender sobre todo las partes de las autopsias, claro, evidentemente para poder entender lo que se estaba y lo que había ocurrido. Y claro, es obvio y es evidente que tanto el perfil criminal, el perfil de los autores, en nada se corresponde con el perfil de este señor. Porque, claro, si le sumas a que... Mira, aquí lo mejor que les ha podido pasar a los guionistas de la versión oficial es que Antonio Anglés estuvieran fuera de juego. Eso claro. Es lo primero. Sí, porque hablando de Antonio Anglés, bueno, tengo que decir muy poco de él, pero Antonio Anglés es alguien muy interesante. O sea, yo vuelvo a decir que no es por hablar ni de la familia Anglés ni nada, sino me refiero a don Antonio Anglés. Sabemos que ahora, bueno, han dado por hecho, que sí saltó, como dicen. No hace falta que entremos en más porque si no viene el problema de lo que ya sabemos tú y yo. Y que sí ha saltado y que lo vio quien lo vio, ya está. Y eso lo dice él, lo dice quien está en YouTube hablando, lo tratamos con todo el respeto del mundo sin que se malinterpreten las cosas. Ojalá que aparezca Antonio y nos gustaría porque es alguien que falta en este caso. Pero vamos, que lo del sitio Playmore es una mentira
como una garrafa de litros de agua. O sea, eso de las aguas, de las costas irlandesas, mentira total. O sea, Antonio nunca ha salido de España. Y eso Mira, hasta Riquelme. No, es que está así. de hecho, ante estos hechos, tenemos el testimonio de las declaraciones del que es ahora un alto mando de la UCO, el señor Hidalgo, que sí, por aquel entonces, cuando fueron a montar el dispositivo para cuando fueron a detener a Antonio Anglés, y además lo dice bien claro, es una de las cosas que ni se ha desmentido todavía y en la cual se han engañado a las familias y a toda España. Porque cuando fueron a detener a Antonio Anglés no estaba en el piso. O sea, es que no hubo fuga, no hubo nada, porque Antonio Anglés no estaba ya o sea, no estaba allí. Eso lo dice José Miguel Hidalgo, ¿no? Que era sí, el de la UCO. Lo digo para que no haya problemas, lo pueden buscar, que lo declara el señor Hidalgo. No lo tengo aquí a mano, pero está documentado. Se le hizo una entrevista en la cadena SER, están los periódicos y lo dice muy claro. Que el crimen de Alcácer es uno de los casos más manipulados en los que se ha encontrado. De hecho, sus investigaciones hablan por sí solas. El que detuvo al asesino de Anaquer, el que estuvo en la investigación del pescadito, un tío, un investigador de los mejores que tiene la Guardia Civil. Y este señor era cabo cuando montaron el dispositivo, cuando fueron al piso Antonio Anglés, que él estaba en el dispositivo. O sea, cuando llegaron allí, Antonio Anglés no estaba en el piso. O sea, que de ahí también se basaron con el tema de la familia, la Kelly y demás, que hicieron bueno de que Antonio Anglés saltó por ahí. Todo mentira. Bueno, ahora dicen que sí, que saltó, lo dice uno de los hermanos que estaba ahí, pero bueno, que el señor José Miguel Hidalgo, que es de la Unidad Central Operativa, cuenta otra versión. Así que, bueno, que lo escuche el hermano, por no decir su nombre, y que escuche las declaraciones del señor Miguel Hidalgo, de la UCO. O sea, que no lo decimos nosotros, lo dice un capitán de la Unidad Central Operativa. Vamos a ver, con todos los respetos, no pretendemos ni manchar a nadie, ni perjudicar a nadie. Pero desde aquí hacemos un llamamiento a que se aclare lo ocurrido realmente con don Antonio Anglés. Porque Miguel Ricard se merece ir a la cárcel y desde aquí lo pedimos. Yo, Juan Lancarriaza, pido el ingreso de don Miguel Ricard Tárrega en prisión por mentiroso, compulsivo y de utilizar un caso como este. No, sí, y por haber acusado a una persona directamente en los crímenes. O sea, que es una cosa muy grave. O sea, efectivamente, yo suscribo todas tus palabras. Este señor se le debería de ingresar otra vez en prisión por mala persona, por acusar de unos delitos muy graves a otra, cuando sabe perfectamente que no es así. Es un tío que se ha reído desde el primer minuto de toda España. Sí, porque además en esa cosa, que no voy a decir el nombre, porque si no se identifica el trozo, le llega al otro y nos mete un strike, dice, no, que ahí estábamos 3 personas, tal, y cita al otro, que vamos a ver, pero si era un chaval que no estaba ahí, pero vamos a ver, pero hay que ser de verdad lo digo, un desgraciado para acusar al otro de estar ahí. Que estaría haciendo otras cosas en su vida, pero no en eso. Por favor. Hostia, es que es una aberración que te acusen de asesinato. De verdad lo digo, ¿eh? Sí, no, es terrible, terrible. No, es que... No, es asqueroso, con el perdón. Es asqueroso lo que ha hecho Miguel Ricard ahí. A mí lo de la entrevista me da igual, pero el decir, no, estaba... Y ya está, y te quedas tan ancho ahí, como Castilla y La Mancha. Sin palabras. Bueno, pues llegando al final, público, espero que estéis contentos con lo que ha dicho David hoy. Por fin lo hemos tenido con buen audio. Pedimos disculpas por lo ocurrido el otro día. Fue muy raro y tengo mis sospechas de quienes hayan podido efectuar esa operación encubierta, porque no es normal. Desde aquí, David, yo darte las gracias porque reconozco el esfuerzo que supone para ti salir en pantalla
Y de verdad valoro mucho tu acción de justicia porque has entrado hace poco en YouTube, estabas en iVoox. Me pareces un ser extraordinario. Me recuerdas a mí cuando empecé, cuando era más chaval en cuanto a la edad. Y eres bienvenido aquí. Bueno, también tenemos pendiente algún directo en tu canal. Mañana viene Javier Bleda con lo de Anabel Segura, que se preparen Sí, los del champán, del Freixenet, porque mañana se va a liar muy... programazo. Mañana hay programazo. Sí, sí, además, quiero decirle a la gente, esto es un canal más, no pretende ni competir ni nada. O sea, el que quiera estar, que esté, y el que no, pues no. O sea, no es cuestión del dinero ni todo eso, porque, bueno, yo he estado 4 años sin poder hablar, he tenido el canal secuestrado por el gobierno de Biden y de verdad lo digo, no pretendemos caer bien a nadie. Hacemos las cosas con mucha delicadeza porque, bueno, hay unas leyes, hay que respetar a los familiares de las 3 niñas. Sé que tengo más enemigos que amigos en este caso, pero ya me da igual. O sea, no tengo nada que perder, eso sí, seguir viviendo con el material que tengo guardado, porque obviamente tengo que subsistir de alguna manera. Bueno, voy a solicitar a esos que hacen vídeos que no me incluyan en eso de que pues estoy en YouTube para hablar de Alcácer, pues para estar haciendo caja, que no me incluyan en eso, porque ni siquiera he publicado ningún libro del caso Alcácer, porque visto lo visto es mejor no hacer un libro. Y eso es lo que, digamos, me da tranquilidad en cuanto a conciencia humana, porque hace un tiempo empecé a escribir una serie de cosas, pero cada vez que es poner los datos en la mesa, no me encuentro a gusto. Es como, ¿qué estoy haciendo? O sea, otra vez remover esto, lo otro y vete a saber. O sea, no sé, David, Mira, de verdad, sí. yo creo, Juan, que nada más que los que somos de la vieja escuela, yo creo que la gente es bastante inteligente y sabe diferenciar quién está montado en el carro y quién está aquí para intentar sacar algún tipo de rédito, algún interés a costa de unos crímenes terribles. Y yo creo que la gente que nos conoce sabe que somos gente honesta, que lo único que intentamos es dar luz a toda la oscuridad que hay, aportando datos, información que vamos descubriendo con lo que se va sabiendo, con lo que estáis investigando, y compartir con la opinión pública, compartir con la sociedad, con la gente, o sea, lo que es la verdad, o sea, lo que es esa realidad paralela, ¿no? Porque una cosa es lo que tú ves o lo que te cuentan y otra cosa es lo que está pasando, lo que pasa realmente. Y nosotros estamos ahí para mostrar esa realidad. Vamos a ver, creo que en estos años ha habido un lavado de cerebro sobre que todo lo que dijo Blanco lo tenéis que olvidar. Y eso es muy doloroso, ¿no? Que hayan personas que hagan un programa de 3 horas, gente que ha trabajado con Blanco, no voy a decir sus nombres, y lo llamen estafador, mentiroso, alcohólico, todo lo peor. Yo le diría una cosa a todos esos seres humanos que no tienen alma, porque es lo único que se me ocurre, que, bueno, pues que la justicia divina existe, que tarde o temprano saldrán cosas. No sabemos si es que alguien ha dejado un sobre, porque hay muchas cosas que no se han contado. Pero en este país muchos callan y saben la realidad del crimen de Alcácer. Lo saben. Señores, Pedro Muñoz recibió a Juan Ignacio Blanco y a Fernando García. El informe Aladino se entregó. Joder, ¿por qué un ministro del Interior iba a citarlos? A ver, ¿alguien me lo explica o alguien tiene la respuesta? A mí me encantaría traer a Jaime Mayor Oreja al canal y preguntarle, bueno, ¿usted ratifica que se le entregó a su ministerio esto? Ojalá, de hecho, hace unos años le mandé una carta pidiéndole aclaraciones, siendo muy educado. Mario Conde me contestó, lo único que me dijo, no sé nada del caso, pero lo dijo de una manera
interprétalo a Mario Conde. Y yo no me he quedado de brazos cruzados. Se me podrá tirar todas las difamaciones encima, pero si algo sé es que ni Ricard ni Anglés mataron a las niñas de Alcácer. No fueron ellos, ni los del clan este de Buñol, ni nada de eso. Eso fueron gente con una sofisticación profesional, todo súper bien medido, sin fallos, todo a la carta, calculado en un tablero. El crimen de Alcácer es un crimen de Estado, como fue el triple crimen de Hilarión Eslava de mayo de 1924. No veremos... Sí. Sí, ¿no? Y de hecho, en futuros programas empezaremos a hablar precisamente de todos estos casos que ocurrían antes y posteriormente, que están todos conectados y nos llevan siempre a un mismo patrón. Y entonces no dejaremos de hablar, no dejaremos de hacer programas, ni de, sobre todo, y que cale que ante estos hechos que le hayan querido echar el marrón a dos delincuentes comunes no tiene, criminalísticamente, no tiene ni pie ni cabeza. O sea, estamos hablando de efectivamente de una organización sofisticada, que no eran, o sea, que eran bastantes expertos en la materia, que habían hecho antes y posteriormente y que nada tienen que ver con estos dos individuos. Lo voy a decir claramente, Alcácer es un crimen de Estado, y lo voy a decir por 3 veces. Crimen de Estado, crimen de Estado. Y viva Juan Ignacio Blanco Durán, nuestro caudillo. Representa la liberación del mal en España. Un señor que dio todo por este caso, que por cierto, aquellos que dicen que se lucraron, fue disuelto de aquello. No hubo ninguna estafa, nada de nada. Y lo digo a todos esos cínicos mentirosos de mierda, que me daría vergüenza verles otra vez la cara, porque me reproduce asco que haya gente que utilizan a ese señor para hacer imágenes con inteligencia artificial. Hay que ser mezquino, ruin y mala persona y rata inmunda de 2 patas. Lo decimos en este canal, aquí se respeta, pero las ratas de mierda que vayan a recoger estiércol donde lo tengan que recoger. Y la verdad se va a saber, porque en este canal lo vamos a defender hasta el final. Y nos da igual que esos oponentes nos estén haciendo ataques. No les tengo miedo. Soy más perro viejo, pero con 2 ojos adelante y detrás. Señores, mañana Anabel Segura, David García, de Crimen y Castigo. Gracias por todo, compañero. Gracias a ti, gracias por haberme invitado de nuevo a tu canal. Ya sabes que tú también tienes las puertas abiertas en el mío. Esperemos que esta colaboración vaya más y que juntos, pues bueno, ya que partimos de la misma premisa, bueno, pues que ahí estemos. Y sobre todo, dar gracias a toda la audiencia, que espero que se me haya entendido, que no haya habido ningún problema con el audio y que este programa pues haya sido del agrado de todo el mundo y esperemos vernos otra vez. Por supuesto, porque estás haciendo un gran trabajo, este canal te apoya, como apoya a Javier Bleda, y Javier Bleda sabe perfectamente lo que hay con el crimen de Alcácer. Y una última cosa, ya para despedir, y os voy a lanzar una pregunta. ¿Queréis la verdad o queréis seguir viviendo en esa aurora boreal de los Ricards, de Perica la abuela, de yo no sé, pero sé algo y lo digo y me escondo? O si no, me voy por allá y demuestro lo otro y resulta que no hay nada. Esto es una vergüenza, señores. Menudo circo es Alcácer hoy en día. Alcácer se ha convertido para algunos la caja de Pandora, la caja de Panamá, los paraísos fiscales. Lo dicho, amigos, gracias por estar ahí. Nadie es perfecto, pero la conciencia sana la verdad. Disfruten porque vamos a sacar la motosierra un poco. Buenas noches y viva la verdad. Gracias.